Buenos días a todos, a los aquí presentes y a todos los que nos estáis siguiendo en streaming. Bienvenidos al workshop sobre descarbonización del transporte marítimo gracias al hidrógeno y otras moléculas verdes. Va a ser un workshop, diría, muy interesante, al mismo tiempo que intenso, con dos mesas redondas, una sobre el avance, los grandes avances tecnológicos que están ocurriendo tanto en la tecnología de motores como de pilas de combustible, y luego tendremos el privilegio de contar con la visión de las navieras y los astilleros que compartirán su visión de retos y oportunidades. Y por último, una aplicación práctica de la mano de Navantia, ¿vale? Como es muy intenso, paso la palabra ya al director general de infraestructuras de Nagas, Claudio Rodríguez Suárez, que va a hacer la apertura. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Igor, y buenos días a todos. Bueno, el sector marítimo es quizás, y creo que sin duda, el sector que tiene una regulación más determinada y determinante, que es el factor clave en un proceso de transformación energética como al que se enfrenta. De alguna forma, esto es algo muy relevante en un año como el presente, en el cual en enero se aprobaba o entraba en vigor el Fuel Maritime. En abril había una propuesta de OMI de reglamento que se va a materializar, esperamos que se materialice en octubre, debe ser ratificado en octubre. Esto, de alguna forma, no deja ajeno al sector a la incertidumbre, fundamentalmente porque, si bien un planteamiento exigente por parte de OMI a nivel internacional reduce algunas de las dudas que podían existir de la aplicabilidad o efecto de una normativa europea en un contexto en el que la movilidad marítima tiene un impacto global, de alguna forma queda resuelta, pero a la vez es posible que OMI establezca algunas incertidumbres en cuanto al tratamiento, por ejemplo, de cómo puede ser el CO2, si el tratamiento de CO2 va a ser biogénico o no y, por tanto, qué rol pueden tener en el mix del futuro los gases o los combustibles sintéticos como complemento a aquellos que Fuel Maritime establecía como claros, como son el metanol o el amoníaco. Si tenemos en cuenta este factor y a la vez que de cara al 30 los principales países europeos, como España, que se comprometa a tener una red de infraestructuras que socialice y que ponga en valor y a disposición del sector una red de transporte y almacenamiento de hidrógeno que, conforme a los precios competitivos que están advirtiendo las diferentes subastas del Banco Europeo del Hidrógeno, va a permitir disponer de esta materia prima para el sector. Obviamente tenemos un horizonte del 30-35 en el cual esta materia prima ya va a estar disponible y, por tanto, el ecosistema puede empezar a escalar soluciones. Sin embargo, hay otros factores y actores a los cuales vamos a ceder luego la palabra y que van a conformar las mesas que Igor ha anunciado, como son el tecnológico, la usabilidad, tanto desde el punto de vista de motorización como desde el punto de vista de almacenamiento a bordo, que tienen que determinar que todas esas alternativas, en los contextos de tiempo en los cuales los factores regulatorios y desde el punto de vista de desarrollo de un precio competitivo de moléculas sea una realidad, sean utilizables y, por otro lado, un actor principal que son las navieras. Tenemos un horizonte corto, relativamente corto, sobre todo si tenemos en cuenta que venimos de un contexto de transición en el que el GNL, el bio-GNL y las diferentes soluciones de flexibilidad que permite la regulación están facilitando una transición, pero donde los streams, sobre todo los upstream, tienen una disponibilidad y una capacidad muy diferencial a todos estos nuevos upstream que tienen que atender de forma local la producción de estos nuevos combustibles y, por tanto, un reto al que las navieras tienen que confrontar estableciendo acuerdos público-privados, privados-privados, para hacer esto factible en tiempo y en forma. Por tanto, es un contexto tremendamente interesante, un contexto en el que vamos a profundizar a través de las mesas redondas y un contexto que, además, en mi opinión, va a tener un efecto colateral positivo en otros elementos de movilidad, fundamentalmente porque los puertos están siendo y se están consolidando no solo como centros logísticos, centros donde hay una intermodalidad efectiva, sino cada vez más en hubs energéticos. Está claro que una red como la española, que va a tocar y va a permitir acceder al hidrógeno competitivo a todos los puertos españoles, a toda la red core, va a existir una réplica semejante en toda Europa. Por tanto, ese doble rol de infraestructura con un hinterland en transformación y esta puesta, ese escalado que el sector marítimo impulsa, seguramente va a ser un factor también determinante de extender las bondades de los nuevos combustibles a otros sectores de movilidad con muchos más problemas, incluso de transformación, de neteo, de emisiones, como es el transporte por carretera. Por tanto, creo que es un contexto interesante y, sin más, porque vamos ajustaditos de tiempo, lo que sí quiero es introducir
a la moderadora, a Teresa Leo, de la primera mesa redonda, que es Estado del arte de las tecnologías de motores y de pilas de hidrógeno y derivados, que ella es catedrática de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de la Universidad Politécnica de Madrid, lidera grupos de gestión de conocimiento y áreas temáticas en un montón de aspectos, no solo de uso, sino también uso de producción y alguna tecnología que antes no he comentado, como la captura de carbono, que bueno, también sería interesante poder saber qué impacto va a tener en toda esta evolución de los combustibles. Por tanto, una voz reputada y que no solo va a moderar, sino que tiene capacidad de aportación técnica. Así que, Teresa, te cedo la palabra, el estrado, y te doy nuevamente las gracias por colaborar con nosotros. Muchísimas gracias, Claudio. Voy a presentar a los componentes de nuestra primera mesa, que son Fernando Marcos, Senior Manager de Everlens, y Jesús Puelles, que es Director General de Ventas de España, Portugal y África. Por favor. Muchas gracias por acompañarnos. Me pongo aquí. Como ya os hemos comentado, han comentado Claudio, vamos a hablar, e Igor, vamos a hablar de pilas de combustible de dos tecnologías, pilas de combustión interna, que son dos de las tecnologías que plantea IMO para abordar el reto impresionante de la descarbonización del transporte marítimo. Empezaré hablando de pilas de combustible y a continuación plantearemos unas preguntas a nuestros dos expertos en motores, en los fabricantes de motores, Wärtsilä y Antiguo-MAN, Everlens. Comentamos, las pilas de combustible sabemos todos que son sistemas que transforman directamente la energía de un combustible y un oxidante en electricidad, generando energía térmica, es decir, calor, y además si se alimentan con hidrógeno, directamente el subproducto es agua. Con lo cual, si el hidrógeno además es de origen renovable, el objetivo de emisiones neutras en carbono está logrado. Sabemos que la unidad básica es la monocelda, pero que los potenciales que se quieren abarcar o conseguir en las aplicaciones industriales y en el sector marítimo, por supuesto, son mucho mayores, entonces se unen las monoceldas, se consigue el stack. Si al stack le unimos el balance de planta, tenemos el sistema de pila de combustible. Y si además unimos varios stacks con el balance de planta, se consiguen módulos de pila de combustible. De hecho, en el sector marítimo ahora mismo tenemos módulos ya de unas potencias bastante respetables y con posibilidad de escalar. Por ejemplo, hay un módulo de Ballard de 200 kilovatios, otro que tiene Power Cell de 225, hay otro de Nestack de 600, con escalabilidad hasta 1, 2, 4 y 6 megavatios. Quiere decirse que para el sector marítimo, que por supuesto sabemos que demandan potencias altísimas, tenemos hasta 60 megavatios o incluso más, pues estamos abarcando con la tecnología de pilas de combustible, estamos abarcando la zona o la región de embarcaciones pequeñas y algo de medianas, dependiendo del tipo, porque sabemos que los tipos son variadísimos. Entonces, es una tecnología que tiene las cualidades para abordar esa descarbonización del sector marítimo, del transporte marítimo, en una zona concreta. No solo además con hidrógeno, porque el estado del arte de las pilas de combustible, que lo venimos también a comentar aquí, igual que la de los motores, pues no solo con hidrógeno, que por supuesto tiene que ser de origen renovable para poder abordar el reto de la descarbonización, pero no solo con hidrógeno, porque ya se están ahora mismo diseñando módulos que utilizan metanol o amoníaco, lo reforman, que el proceso de reformado es simplemente someterlo a una transformación de manera que se obtenga el hidrógeno y se alimentan a la pila de combustible, que en el sector marítimo, la de mayor madurez en general, pero en el sector marítimo la que se usa casi siempre es la pila de la que se conoce como pila de hidrógeno, pila de combustible tipo PEM, de membrana polimérica, y esa es la mayoritaria.
Pero, sin embargo, también hay otra muy interesante en el sector marítimo que se está investigando, que es la SOF, la de óxido sólido, porque la PEM funciona a relativamente baja temperatura, que son pues, 65 grados Celsius, y, sin embargo, la pila de combustible SOF funciona entre 800 y 1000 grados Celsius, con la posibilidad de cogeneración. Entonces, el sector marítimo tiene el foco planteado en estos dos tipos de pila de combustible y con la gracia o la capacidad de ir escalando y creciendo en potencias, es decir, ir abarcando más posibilidades, porque dependiendo, insisto, de la necesidad y del tipo de buque, será mejor una solución tecnológica o será mejor otra. Desde el año 2000 a 2024, pues el desarrollo de estas pilas de combustible en el sector marítimo ha ido en aumento. Hablamos de esta solución de las pilas de combustible en el sector marítimo, que es muy prometedora y que además se están promoviendo proyectos cada vez pues con más intensidad. De hecho, DNV da datos de ahora mismo embarcaciones reales que están operando y de cartera de pedidos importante a 6 años vista. Bueno, pues ahora vamos a completar el panorama porque las pilas de combustible han demostrado que sí están preparadas para abordar el segmento de pequeñas embarcaciones y algo de medianas. Pero resulta que hasta 60 megavatios, pues hay muchos megavatios que cubrir. Entonces vamos a dar paso a nuestros expertos en motores, en la tecnología de motores de combustión interna, que tienen mucho que aportar también. Vamos a empezar haciendo una pregunta, a ver qué tal de contentos nos quedamos con esta pregunta y si podemos continuaremos haciendo más preguntas. Vamos a ver, empezamos con la primera y nos gustaría pues que respondierais a esta primera y según vayamos pues continuamos. La pregunta primera es ¿qué desarrollos tecnológicos relacionados con los sistemas de propulsión de motores para combustibles alternativos como son metanol, amoníaco e hidrógeno se han realizado hasta ahora los fabricantes Antiguoman y Wärtsilä y en qué se está trabajando? O sea, hasta ahora y ahora mismo, en este momento, ¿en qué se está trabajando? Bueno, pues empiezo yo. En Wärtsilä empezamos hace muchos años ya con los nuevos combustibles. El primer motor de metanol lo tenemos desde el 2017. Una transformación de un antiguo Sulzer. Hemos estado trabajando principalmente en motores de metanol, motores de amoníaco y luego también en mezclas de hidrógeno con gas natural, aparte de los diferentes tipos de bio. Y ahora mismo, en pocas semanas, recibiremos el primer motor puro de hidrógeno para probar en nuestro laboratorio de Bermeo, de 5 megavatios, y vamos a poner 5 megavatios por las dificultades que tiene el hidrógeno para almacenar. Y lo recibimos en botellas a 300 bares, unos 1000 kilogramos por camión. Y también, ahora mismo en lo que sí que vamos a empezar a comercializar en breves semanas, es captura de carbono en buques. Ajá. Muy bien. Tenemos ya la primera instalación en marcha. Muy bien. Bueno, pues Everlens. Bueno, pues un poco, antes de entrar en los motores, por un poco continuar con lo que has dicho. En MAN también, bueno, Everlens estamos trabajando en la parte del hidrógeno para apoyar a las células de combustible en todo lo que sería la tecnología de almacenamiento líquido a bordo, ¿no? Entonces tenemos desarrollados ya y con algún pedido tanques tanto de hidrógeno puro en estado líquido, en fase líquida, a menos 253, la tecnología de almacenamiento y vaporización, y también lo que llamamos tanques duales, ¿no? Es decir, que ayuden a la transición de LNG hacia hidrógeno. Son tanques que pueden almacenar tanto LNG con hidrógeno. Evidentemente, cuando uno intenta cubrir dos combustibles, no es el óptimo, sería mejor tener un tanque puro de hidrógeno, pero esto puede ayudar a la transición. Y todo esto es un poco para conseguir integrar junto con nuestros motores
la parte de células de combustible, que creemos que es una tecnología interesante, sobre todo para la mejora de la eficiencia, ¿no?, de las plantas propulsivas, ¿no? Pero ya un poco entrando en materia de motores, ¿no?, a tu pregunta, bueno, también me gustaría empezar diciendo que Everlens, claro, es el único proveedor tecnológico que cubre todos los segmentos de tipos de motores en el transporte marítimo, ¿no?, desde los grandes motores de 2 tiempos, pasando por los motores de 4 tiempos de velocidad media y los más pequeños de alta velocidad, ¿no? Con lo cual, claro, tenemos que atacar muchos frentes y en eso estamos, ¿no? Si empezamos por los 2 tiempos, bueno, es un poco la estrella, ¿no?, de la compañía, porque aquí cubrimos prácticamente todos los combustibles, incluso combustibles extraños que no se mencionan nunca, como LPG o etano. El metanol desde 2016, ya hay barcos propulsados con metanol. Y hemos hecho pruebas para validar la tecnología diésel de alta presión quemando hidrógeno. Lo que sucede es que estas pruebas se han hecho, se ha comprobado que es factible esta tecnología, este principio de combustión, pero ahora mismo no hay demanda, no se ve demanda para este tipo de motores en hidrógeno. Y bueno, el siguiente hito es entregar en enero lo que será el primer motor de 2 tiempos de amoníaco. Se entregará a un astillero en Asia y bueno, si el astillero cumple con el programa de construcción, pues a finales de 2026 es posible que veamos el primer barco propulsado con... Es un barco se puede decir, estamos en varios proyectos protegidos, pero estos son amoniaqueros para Eastern Pacific Shipping. Y como digo, si el astillero cumple con el programa, pues a finales de 2026 tendremos. Y en la parte de 4 tiempos, pues un poco similar a Basila. Estamos todo lo que es la parte de LNG es una tecnología ya madura y lo que estamos ahora es desarrollando, extendiendo el portfolio al metanol, ¿no? Tanto motores de velocidad media como de alta velocidad. Ajá. Muy bien, estupendo. Pues tenemos tiempo para la siguiente. Estupendo. Así que estupendamente. Y hablando un poquito de lo que tú has comentado, efectivamente en pilas de combustible la mayoría de todos los proyectos llevan el hidrógeno comprimido, pero según vamos escalando en potencias se va buscando el hidrógeno líquido. Así que en sintonía. Bueno, pues entonces un poco, a ver, bola de cristal y conocimiento. Entre las distintas alternativas que se presentan ahora mismo en la tecnología de los motores de combustión interna de cara a la utilización de combustibles alternativos, pero, insisto, de origen renovable, en el futuro tendrán que ser de origen renovable, si no, la descarbonización que pide OMI no se va a lograr. Bueno, pues entre esas distintas alternativas, ¿cuáles creéis que serán los factores limitantes o que son los factores limitantes para conseguir la implementación de estas tecnologías? Pues ahora mismo el mayor factor limitante es la cadena de suministro. Estamos hablando siempre de metanol y amoníaco, pero a día de hoy no existe el metanol verde ni el amoníaco verde. También, y luego las necesidades que van a tener que implantar tanto los puertos como los operadores logísticos para que esos combustibles estén disponibles para los buques van a ser tremendas, van a necesitar de muchísimas inversiones. Otra posibilidad podría ser también los combustibles sintéticos similares a lo que sería un diésel, un HFO, que hemos probado también en el laboratorio, con buenos resultados, incluso similares al gas también. Allí la cadena logística no debería cambiarse. Pero lo que nos comentan también es que son combustibles bastante caros de producir. O sea que los mayores factores limitantes son cadena logística y coste. Ajá. Sí, yo añadiría, por completar, bueno, lo ha mencionado Claudio, la regulación no está del todo fina, entonces, bueno, hay que ver qué tratamiento se le da al CO2. También ha quedado pendiente para el 2027 ver cuáles son las recompensas que reciben ciertos combustibles, por ser o cero o próximos a cero, ¿no? Y eso es un input importante para el operador, para el armador, saber que si va a decantarse por unos combustibles que son más caros, bueno, si luego hay un tipo de reward, un tipo de recompensa, eso por lo visto esto todavía no está fijado, ¿no? Se espera que se fije. Y bueno,
se ha mencionado el CO2, también un factor limitante para el amoníaco. No tiene el problema del CO2, pero lo que limita es un poco bueno, pues su toxicidad y todos los temas de seguridad que hay alrededor del amoníaco, ¿no? Entonces yo creo que eso también frena un poco, o sería un poco lo que pone freno al despegue del amoníaco, ¿no? Tiene esta desventaja, pero por el otro lado tiene la ventaja de que no depende de un CO2, ¿no? Un CO2 biogénico o capturado directamente del aire. Pero ¿quién dijo miedo, no? Ante los desarrollos tecnológicos, esos son retos y son el incentivo para seguir trabajando. Eso todavía yo creo que tenemos un poquitín de tiempo para que saquéis la bola de cristal. Venga, vamos a ver. Queríamos saber cuál es vuestra apuesta, la de cada empresa, cada fabricante, cuál es la apuesta, si hay una tecnología ganadora o si hay un abanico, cuál es la reflexión ante este momento, a mi juicio, tan apasionante que estamos viviendo. A ver, apuesta, no existe una sola apuesta. En Barsila estamos trabajando en electrificación, estamos trabajando con amoníaco, ya tenemos el primer motor de amoníaco de 4 tiempos a la venta y el primer proyecto estamos apostando por metanol y, por supuesto, con hidrógeno, en principio en tierra, porque el almacenaje, como hemos hablado, no es óptimo todavía para instalar en buques. Y estamos apostando también, por supuesto, por los bios y distintos sintéticos similares a lo que sería un gas natural o equivalentes a diésel o HFO. Al tener que apostar tanto, pues nos hace también tener que variar un poquito la estrategia. Si miramos la estrategia de Barsila hace 5 años era 90% amoníaco, 10% metanol, ahora mismo está cambiado. O sea que también es escuchar mucho al mercado y estoy ansioso por escuchar luego a nuestros clientes a ver cuál es un poco su apuesta. Su apuesta será la nuestra. Ajá. ¿Y Fernando? Pues yo creo que... ¿Qué dice Berlín? Bueno, yo también cojo lo que ha dicho un poco Jesús. Él ha mencionado, yo no creo que haya una tecnología ganadora, pero sí va a haber estrategias ganadoras. Él ha mencionado la estrategia. Entonces yo creo que la estrategia, o sea, yo creo que hay estrategias claramente ganadoras, ¿no? Y entonces lo que pasa es que queda así como muy rimbombante, pero la estrategia va a ser eficiencia. Hay que apoyarse en los 3 pilares, ¿no? Que nos permiten la decarbonización. Va a ser manejar los 3 pilares que tenemos acceso a ellos, que es mejorar la eficiencia de los buques, ¿no? Yo le he oído alguna vez decir a Jesús que el combustible que menos consume es aquel que no se quema. Eso es. Este es un quote. Por un lado la eficiencia, por el otro lado, a base de eficiencia no conseguimos la decarbonización total, luego habrá que utilizar combustibles bajos en carbono o con cero de bajo impacto en gases de efecto invernadero. Y la tercera pata es la captura de carbono. Entonces, eso sería ver qué mix de estas 3 tecnologías utilizamos y luego apoyarnos en todos estos incentivos económicos que nos va a dar la regulación, como es el pooling, el banking y el rewarding, ¿no? Que vamos a tener. Entonces yo creo que los clientes con estas la parte económica y estas 3 patas tecnológicas, yo creo que se puede afrontar lo que sería este proceso de transición hasta el 0 emisiones en 2050. Muchas gracias. ¿Tenemos un minutito solo o terminamos? Terminamos. Pues muchísimas gracias a vosotros, queridos compañeros, y muchísimas gracias a todos los que estamos aquí, porque, bueno, tenemos la oportunidad y a Enagas que nos da la oportunidad de compartir y de aprender. ¿Nos retiramos? Yo creo que no me he entendido. Pues muchas gracias a todos. Desde luego que muy interesante todos los avances tecnológicos que están ocurriendo tanto en la tecnología de motores como de pilas y todos los combustibles mencionados. Doy paso a la siguiente mesa, ¿vale? Que la va a moderar Elena Seco, directora general de la Asociación de Navieros Españoles, que agrupa el 100% de los armadores nacionales. Así que, por favor, Elena, ven aquí y nada. Y yo diría que el resto de panelistas... Ya los presento yo. Perfecto. Bueno, pues buenos días. Muchas gracias a todos.
Gracias a Enagas, a Claudio por invitarnos aquí hoy a este debate. Voy a animar a subir a la mesa a nuestros panelistas. Javier Cervera, responsable de transición energética de Balearia, que es una naviera española, yo creo que por todos conocidos, una de las principales navieras españolas que se dedica al transporte de vehículos, mercancía y pasajeros en tráficos más bien de corta distancia. No sé si ahí las filas nos podrían llegar a valer o no. Antonio Prekler, director de Control, Análisis y Seguimiento de PIMAR, que representa a los pequeños y medianos astilleros españoles en el sector de la construcción y reparación naval de buques. Álvaro Delicado, allí le tengo, gerente de desarrollo marítimo de Scale Green Energy, que es una filial de Enagas para el desarrollo de servicios para la descarbonización, una startup, yo creo, ¿no? Y Sabas Martínez, que es el general manager Green Business de NYK Energy Transport. Es uno de los mayores propietarios y gestores independientes de buques de gas natural licuado del mundo. Bueno, lo primero, feliz Día del Carmen a todos, día patrona de todos los que tenemos relación con el mundo marítimo, además de mi cumpleaños. Así que ya nos hemos puesto en contexto y ya sabéis por qué estoy aquí tan contenta. Tenía un pequeño gráfico porque me han pedido que ponga un poco la situación. Ha hecho Claudio referencia al principio al marco normativo, Fernando también ha hecho referencia al marco normativo, que es lo que nos condiciona. Este es el resumen del acuerdo al que ha llegado la OMI en abril, que previsiblemente, si todo va bien, se ratificará en el mes de octubre. Y es lo que impulsa al transporte marítimo. Yo creo que la parte regulatoria y el ánimo a los armadores lo refleja este gráfico, a que el hidrógeno y otras moléculas verdes basadas en hidrógeno seguro que van a tener un protagonismo, porque tenemos la opción de los biocombustibles, también se ha mencionado, pero la posibilidad de producirlos con residuos es limitada y el coste de los sintéticos hoy por hoy es completamente desorbitado, con lo cual todo nos lleva a otro tipo de molécula nueva para el sector. ¿Qué significa ese gráfico? A partir de 2028 habrá que empezar a pagar en función de la intensidad de carbono de los combustibles que utilicen los armadores. ¿Cuánto? Si caes en la zona roja, $380 tonelada hasta llegar a la zona naranjita. $100 tonelada hasta llegar a la zona verde claro. Y por debajo de eso te incentivan, te dan unas reward units que llaman, que tú le puedes dar al señor que caiga en la zona roja, no en la zona naranja. Los $100 tonelada los pagas sí o sí. Las cantidades concretas son las iniciales, probablemente se irán endureciendo. Esto es mucho más exigente que el actual FuelEU marítimo. El desarrollo es mucho más exigente y además se endurece año a año. El FuelEU marítimo se endurece cada 5 años, pero ya desde el primer momento es más exigente que el reglamento FuelEU marítimo. Y lo interesante para la molécula verde es que si caes en la zona verde oscura, y eso estamos hablando ya de una reducción de la intensidad de carbono muy, muy importante respecto a la media actual, que es la línea gris de arriba de todo, de 93 a 19 gramos de CO2 por megajulio, ahí te dan todo el dinero que van a recaudar, se lo van a dar a los armadores. Una parte pequeñita a los países en vías de desarrollo y pequeños estados insulares más afectados por el cambio climático, pero el grueso va a ir a los armadores. Es verdad que todavía no se sabe cómo se va a repartir ni cuánto te van a dar, pero también se habla de muchos, porque esto es ámbito mundial y no europeo, de muchos millones de dólares. Estamos hablando de dinero. Y solo se lo van a dar al que esté abajo. Y abajo ya te lleva algún bio muy avanzado, oferta escasa o amoníaco, metanol, pilas de combustible en tráficos de muy corta distancia. Y en este contexto, que he tratado de resumir muy rápidamente, pues es en el que nuestros expertos nos van a, espero, arrojar algo de luz.
En vez de voy a hacer igual que Teresa, hago la pregunta, la lanzo cada uno con vuestra perspectiva, porque a lo mejor no es la misma la de los navieros, que la de los astilleros, que la de los otros representantes, pero para no tener que repetirla y no tener que volver a mí y aprovechar así al máximo el tiempo del que tenemos, pues empezamos por Javier y si queréis por el mismo orden, pues vais dando vuestra visión. ¿Qué opciones está trabajando vuestra empresa, en tu caso Balearia? ¿Qué veis con los astilleros por el conjunto de armadores a los que representáis? ¿Cuál veis más prometedoras? Y si realmente este marco de la OMI, que por cierto como Asociación de Navieros Españoles aspiramos a que sea el único, es decir, que esto conduzca a que acabemos con el Fuel EU marítimo y con el ETS también, la suma de Fuel EU más ETS, el coste que supone para el armador, dependiendo de lo que utilices y dependiendo de cómo se materialice el acuerdo de la OMI en cuanto a factores de emisión, etcétera, pero a priori el coste a partir de 2030-31 lo supera a la suma de las dos cosas. Si esto va a ayudar, si esto ha cambiado vuestras visiones. Yo ya he hablado con algún armador gordo y potente que están redefiniendo su estrategia. Bueno, lo que se pueda contar cada uno con vuestra gorra. Pues muchas gracias Elena y a Enagás por la invitación a estar en la mesa y a Elena felicidades por el cumpleaños y gracias por estar aquí el día de cumpleaños moderándonos esta mesa tan interesante. Balearias creo que está conocida porque apostamos en su día, ya hace tiempo, en 2013 empezamos a estudiar el GNL y empezamos a operarlo en un motor auxiliar en el año 2016, en el Abel Matute. A partir de ahí, cuando vimos que era económicamente eficiente y técnicamente eficiente, viable utilizarlo a bordo, decidió la compañía y su propietario, el presidente, implantar el GNL en todos aquellos buques que pudiéramos, tanto nuevos buques, nuevas construcciones, como hacer retrofit de los que se consideraran con una vida útil todavía suficiente y con un tamaño para incorporar la tecnología dual. 3 barcos nuevos de GNL desde entonces, 6 retrofits, 3 ferries, el tercero este año, en total 11 para 12 barcos de GNL en flota, que más o menos es el 45% de la energía de los 40 barcos que operamos en la compañía naviera. Teniendo en cuenta que nosotros hemos hecho esa apuesta, que además ha estado cofinanciada parcialmente por la Unión Europea como un combustible que es de descarbonización o en transición, nosotros obviamente partimos de una ventaja competitiva de tener el GNL. ¿Qué permite el GNL o qué nos está permitiendo ya? Pues gracias a servicios como el de Enagás de BioGNL, nos está permitiendo ya utilizar BioGNL, que viene de biometano inyectado en cualquier red gasista europea, transformado con el servicio de certificación a el GNL que cargamos en las terminales. Huelva y Barcelona, y ya hemos hecho algunas cargas y vamos a continuar haciendo para coger y capturar esos escasos bios que tenemos en la parte de biometano, que vamos a ver si con todos los proyectos que hay en España conseguimos capturar un volumen importante. Además, los bios o los proyectos que estamos viendo están por debajo de esa rayita de 19 gramos de CO2 por megajulio, que tanto se discutió en la reunión de la IMO de Londres. Yo, en abril, decía, jolín, sí que pelean por esta cantidad, ¿no? Si los 23 gramos, que si los 19, que si los 17. Y luego hablé con un gran productor de metanol y me lo explicaba. Dice, es que hay proyectos de metanol que, acorde a la captura de CO2 y cómo lo traes y el transporte, están por arriba o por debajo de los 19 gramos de CO2 por megajulio. O sea, la cantidad se peleó básicamente por el combustible metanol. Y yo contento de mí, porque como el biometano, muchos proyectos están por debajo, incluso la electricidad, que ahora hablaré de ella como segunda estrategia que tenemos en la naviera. Pero bueno, manteniendo el GNL y hablando del BioGNL, como sabemos que es un volumen limitado, obviamente teniendo los motores que aceptan la molécula metano, ya sea fósil, ya sea biológica o ya sea sintética, nosotros en el ámbito del hidrógeno lo que vamos a hacer es la transformación de esa molécula de hidrógeno con CO2 pues, al ILNG, que se llama, ¿no? Al igual que ya está validado y podemos hacer una certificación de biometano inyectado a BioLNG en las terminales de Enagás, pues obviamente queremos que se trabaje la certificación de ISCC y que con la certificación de los RNFBOs que hay ahora mismo y que ya ha validado la Comisión Europea, a ver si conseguimos que se saque el servicio para ese medio plazo. El ILNG no existe todavía, bueno, sí que hay una planta inyectando de e-methane en Miajadas, de la compañía tecnológica alemana Turdov-X, está inyectando ya desde hace 2 o 3 meses una molécula de metano sintetizada a base de hidrógeno y de CO2, con lo cual el coste que prevemos de este metano sintético no difiere demasiado del metanol, con lo cual nosotros como naviera, que de momento no hemos apostado por el metanol, pues obviamente vamos a continuar con la estrategia de la tecnología de gas natural para incorporar en esos volúmenes ya superiores de descarbonización y que el biológico no será suficiente para descarbonizar con, esperemos, costes eficientes de la molécula ILNG. ¿Vale? Esa es un poco la estrategia en cuanto a combustible. El amoníaco nosotros
Ojo avisor, vamos a ver, obviamente, es un combustible que va a empezar con otra tipología de barcos, no de pasajeros, con lo cual, vamos a ver, se va a empezar a operar esos barcos. Oye, que es una molécula que en 2040 está muy barata, pues vamos a ver si la podemos incorporar, porque se haya demostrado durante 10 años que es una molécula igual de segura, que nos ha tocado demostrar lo segura que es la del GNL en el sector marítimo, porque nadie nos creía. Después de más de 10.000 operaciones que hemos hecho de cisternas en Balearia, pues obviamente, sin ningún incidente, pues se ha demostrado que es una molécula segura. La del amoníaco, como no se conoce, está ese miedo, pues vamos a ver si después de unos años nos sirve. Esa es la estrategia del hidrógeno en la compañía. En barcos de más corto recorrido, tenemos algún barco eléctrico en Ibiza Formentera, Cal de Barbaría, y ahí que lo tenemos visto como un laboratorio de hidrógeno, ahí es probable que hagamos pronto uso de hidrógeno directamente para producir electricidad. Estamos acabando de valorar si comprimido, porque en Ibiza no es nada fácil conseguirlo, o el reformado que antes ha dicho Teresa de metanola a hidrógeno y de hidrógeno con pila a electricidad es una de las opciones que validaremos. Y por último, simplemente la estrategia, como somos una naviera de corta ruta, pues en las rutas pequeñas de 1 hora de navegación o de 2 horas, pues creo que es conocido el proyecto que estamos ahora empezando a construir los barcos eléctricos puros. Bueno, pues al final, si consigues potencia en los puertos, que es algo que se va a requerir, la potencia eléctrica se requiere para los combustibles sintéticos en tierra, y muchos de esos proyectos van a ir a puerto para convertir esa electricidad en hidrógeno y en combustibles sintéticos en los puertos, en los energy hubs de los puertos, pues si esa potencia llega también, para aquellas rutas que es posible con la tecnología de las baterías que han mejorado, vamos a intentar llevar directamente la electricidad al barco por la eficiencia que tiene. Y tenemos esa ruta de 2 barcos eléctricos con más de 12 megavatios de batería a bordo entre Tarifa y Tánger, que empezaremos a operar con barcos eléctricos. Ya estamos operando la ruta en el año 2027. Creo que no me he dejado nada, pero bueno, esa es la estrategia que de momento tenemos y que empezó en el año 2013. De momento no hemos descarriado, creo que otras navieras se están incorporando al GNL, con lo cual de momento creo que en ese aspecto no vamos bien. Hay incluso quien ha pasado del metanol al GNL. Alguna naviera famosa ha pasado. El verano pasado ha pasado públicamente. Lo has resumido bien, me ha apuntado preguntas. Antonio, perdona. Pues nada, muchos de los barcos que estabas comentando me suenan, y nos suenan muchísimo porque se están construyendo en astilleros privados españoles. Y antes que nada me gustaría hacer una breve introducción para aquellos que no conozcáis en detalle lo que es la industria naval española, ¿no? Entonces, la industria naval española es una industria muy fuerte y resiliente que se sitúa año tras año entre las primeras potencias a nivel mundial, ¿no? Parece mentira, pero es así. Y sin ir más lejos, en el año 2024 España se situó como la 9ª potencia mundial con mayor número de contratos a nivel en todo el mundo y segunda en la Unión Europea. Lo que conseguimos que 1 de cada 5 barcos que se contrataron en Europa, en la Europa comunitaria, se vaya a construir en un astillero español. Y para poner un contexto y saber la importancia que tiene la industria naval española. ¿Cómo se consigue esto? Pues con unas cualidades y unas capacidades que tiene la industria naval. Es decir, una capacidad de adaptación a las necesidades que tiene el mercado. Eso es básico para no solo destacar en los mercados habituales, más tradicionales, como puede ser la pesca, como pueden ser los buques de transporte de pasajeros, en los cuales tenemos un gran renombre internacional, sino aquellos mercados que son nuevos, como son la acuicultura marina o aquellos que requieren las energías renovables marinas. Entonces, estas mismas características que tenemos y que hemos tenido históricamente, están siendo básicas para que los astilleros privados españoles se mantengan a la vanguardia internacional también en la descarbonización de los buques que construimos. Nada menos que el 48% de todos los barcos que se construyen en España ya incluyen tecnologías y combustibles alternativos de bajo contenido en carbono. Un 48%, es prácticamente 1 de cada 2. Si nos comparamos con la media mundial, estamos 16 puntos por encima. Y si nos comparamos con otros competidores muy relevantes, como puede ser a nivel europeo Turquía, que únicamente tiene el 22%, es decir, que estamos 26 puntos por encima, o Países Bajos, que tiene una red de construcción naval no solo aquí en España, no solo aquí en Europa comunitaria, sino en otros países asiáticos y mundiales, únicamente se sitúa en el 12%. Por lo tanto, vemos que estos desafíos que comentaba Serena, este desafío que es la descarbonización, en la industria naval española está tomando como una gran ventaja y se está posicionando de manera muy relevante. Y contestando un poco a la pregunta, en España los astilleros españoles están muy focalizados ahora mismo. La gran demanda que tienen es principalmente
en buques en la electrificación de la planta de potencia del buque, ya sea buques que sean híbridos, es decir, con sistemas alternativos de electrificación mediante diésel eléctrico y baterías de alta capacidad, o buques 100% eléctricos, ¿no? Que también nos comentabas, pues de rutas de buques de pasaje de cierta... que tienen rutas cortas y que se pueden realizar la carga de las baterías durante el periodo que realiza el barco. Además de ello, también estamos encontrando un gran número de unidades, de demanda de unidades por parte de los armadores de combustibles alternativos, como puede ser el metanol o el metano, y sin olvidar, por supuesto, el hidrógeno, ¿no? Que a lo mejor, si nos da tiempo, desarrollaremos más a posteriori en esta mesa redonda, en la cual España está construyendo actualmente nada menos que el 40% de los buques que pueden tener capacidades futuras, es decir, porque son ready, tienen tecnologías ready, es decir, que en el momento de la entrega no van a poder utilizar el hidrógeno, pero una vez que las incertidumbres existentes actualmente en el mercado, que la ponencia anterior ha marcado, y si tenemos tiempo también nosotros podremos profundizar, pues se podrán instalar este tipo de combustibles a bordo y como digo, España ahora mismo es un referente internacional. ¿Vale? Y dentro de ello, pues no solo estamos construyendo este tipo de barcos, sino que también somos pioneros en muchos de los mercados abriendo el mercado, ¿no? Hemos construido en España el primer remolcador del mundo propulsado por hidrógeno. Eso es una construcción español. También el primer oceanográfico del mundo con capacidad para utilizar gas natural licuado y poder navegar en cualquier lugar del mundo. El primer buque offshore para el mantenimiento de los campos eólicos marinos, que es 100% eléctrico, es decir, que puede estar en torno a 2 semanas operando sin tener que pasar por puerto para cargar las baterías, porque puede hacer una carga de la misma a través de los propios molinos, los que hacen su trabajo y su labor. O por último también el primer buque autónomo offshore, que también se ha construido en España, y que también es un pilar básico también para la descarbonización. Todo lo que es la digitalización y la búsqueda de la eficiencia energética son también caminos que buscan la descarbonización. Y en este caso, pues es un barco que no necesita personal a bordo, que puede estar también de 2 semanas a un mes operando sin intervención humana dentro del barco y que puede reducir las emisiones contaminantes a la atmósfera en más de un 90%. Álvaro. Bueno, pues felicidades. Nosotros somos proveedores de infraestructuras y, como bien ha dicho Claudio, pues entendemos que la regulación es lo que está marcando la senda de descarbonización. No, tampoco podemos olvidar la madurez tecnológica, porque al final los armadores pues, suelen ser bastante convencionales debido a su negocio y la madurez tecnológica es muy relevante. Pero al final es el armador el que tiene los compromisos y el que va a mejorar, tener que pagar o no. Entonces nosotros estamos viendo que bueno, pues, al final los armadores tienen una fórmula que hemos llamado Total Cost of Ownership, que básicamente es el cálculo del extra capex que tiene la tecnología para el combustible alternativo, los OPEX que utilizan también, principalmente el coste de combustible y, por supuesto, los costes de emisiones y normativa, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esta fórmula, pues lo que estamos viendo es que en el corto o medio plazo el GNL, bio-GNL, como combustible alternativo, pues puede cumplir con la senda de descarbonización, con el Fuel EU y con la IMO, pero en el medio plazo pues probablemente sea necesario la utilización de combustibles alternativos basados en el hidrógeno verde y también sus derivados, ¿no? Como pueden ser los combustibles sintéticos o como puede ser el amoníaco, ¿no? Entonces, con respecto al hidrógeno, que habéis hablado un poco todos, nuestra visión es que el hidrógeno como tal, bueno, pues al final hay algún barco que está actualmente en operación, puede ser licuado, que está a menos 253 grados centígrados, lo ha comentado Fernando, pero o puede estar en comprimido hasta 700 bares. Hemos visto que hay algún barco que tiene hasta 700 bares, pero en cualquier caso la densidad energética por volumen del hidrógeno es relativamente baja. Estamos hablando de 9 megajulios por litro o 5 megajulios por litro en función de cómo lo estemos almacenando. Entonces nosotros lo vemos pues, para líneas regulares, corta distancia, un poco, yo creo que lo que hemos hablado
el resto de compañeros, y que se va a quedar en ese nicho, que va a competir también con la parte de electrificación, con lo cual los volúmenes de hidrógeno puro, desde nuestro punto de vista, no van a ser relativamente grandes. Los combustibles sintéticos, pues como ha dicho Jesús, efectivamente está toda la infraestructura desarrollada, con lo cual, oye, pues eso que te quitas, ¿no? Pero los costes de producción, pues vemos que va a ser difícil que sean competitivos, y era una de las, digamos, de la parte de la ecuación, ¿no? Entonces, bueno, pues a nivel de combustibles sintéticos, los costes difícilmente van a ser competitivos. Y luego nos queda el amoníaco, que no va a ser para toda la flota, probablemente. Sí que tiene la capacidad de descarbonizar el 100%, porque vale para buques oceánicos, para seagoing, pero es probable que por el producto tal y como es, pues haya parte de la flota o que entre más tarde o que finalmente no entre, ¿no? Al final yo creo que va a haber un mix de combustibles, ¿no? Pero sí que tiene esa capacidad de descarbonización del 100%. Con lo cual, nosotros, respondiendo a tu pregunta, en lo que estamos trabajando es en el corto medio plazo, estamos trabajando en GNL, BioGNL, siempre desde el proveedor de infraestructuras, y en el medio largo plazo, pues estamos trabajando en el amoníaco verde. Muy bien. Ahí al principio no he dicho una cuestión, y es que el GNL en el Fuel EU, efectivamente, dependiendo de las pérdidas de metano, me puede valer hasta 2035, hasta 2030 seguro. En el marco de la OMI, el GNL está penalizado desde el primer año. Cae en la zona roja y en los $380 tonelada hasta llegar a la zona naranja. Necesitaríamos el bio. Que pone, da margen a cuál es el interés de los armadores, ¿no? Has puesto otro tema encima de la mesa, para mí también muy interesante, porque hemos hablado ya, han coincidido además con el primer panel, eficiencia, regulación, pero el ROI del armador. Lógicamente, los buques son activos muy intensivos en capital, con una vida útil muy larga. Es verdad que cada vez más se dice que tenemos que ir a barcos flexibles, ahí a lo mejor Antonio luego nos puede aportar un poco más, que se puedan ir adaptando, que ya el armador se tiene que mentalizar que no va a hacer una inversión inicial que le va a valer para toda la vida útil del barco, sino que va a tener que hacer actualizaciones costosas. Pero la estrategia, también lo ha mencionado antes Fernando, pues puede ser vencedora o no vencedora. Y ahí, pues, claro, también es por lo mismo por lo que hay quien está impulsando también más, ¿no? El que tiene más barcos puede no poner todos los huevos en el mismo cesto, pero el que tiene poquitos, y nosotros somos un sector que la parte que se conoce, que es las líneas regulares de portacontenedores, que efectivamente está muy concentrada en unos pocos operadores, es el 15% del comercio marítimo mundial, y el resto está muy atomizado. Entonces hay que ser ahí prudente, y eso va a ser difícil de cambiar, pero no quita para que yo creo que se están haciendo muchas cosas. Perdona, Saba. No hay problema. Me sumo a la felicitación y agradezco a Igor y a su equipo por invitarme a este observatorio. Muy rápidamente, NYK, presento a la compañía, es Nippon Yusen Kamishiki Kaisa. Es una compañía japonesa fundada en 1885. Forma parte del embrión del grupo industrial Mitsubishi. Básicamente es transporte marítimo y logística. En transporte marítimo, pues gestionamos una flota de más de 800 buques de gran tonelaje en cualquier tipo de transporte de mercancía, desde crudo, derivados, productos químicos, graneleros, automóviles, gas natural licuado, y tenemos una exposición bastante, digamos, diversa al tipo de transporte que realizamos. Digamos, nosotros ya empezamos el tema de reducción de emisiones y de carbonización hace muchos años, más de 15, cuando se identificó que el GNL era lo más adecuado para reducir las emisiones básicamente de óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, partículas, etc. Además, proponía, bueno, o prometía una reducción de gases de efecto invernadero, del CO2 en este caso. No obstante, bueno, con la promesa que hemos hecho a la sociedad de una descarbonización total de nuestra actividad en la flota en 2050
con un hito bastante importante y sustancial en 2030, que es el 45% de reducción de emisiones respecto a nuestras emisiones en 2021. Bueno, pues lo que se ha comentado en el panel anterior, nosotros estamos investigando o básicamente actuando en los 3 pilares que forman parte de la descarbonización. El primero, maximización de la eficiencia energética, y en ese sentido, pues todo lo que tiene que ver con sistemas de optimización, tanto de navegación, incidiendo en la ruta, el tiempo, la velocidad, sistemas de optimización de la propulsión, en ese caso, pues actuar sobre los motores en cuanto a la potencia que les demandamos. Todo el objetivo es siempre disminuir el consumo de combustible en la medida de lo posible. Diseño, ahí trabajamos pues, en nuevos diseños de casco, de quilla, de timones con aletas, todo para, digamos, promover la propulsión del buque. Reducción de la fricción con el agua, con sistemas de lubricación por aire, propulsión eólica también, pues velas rígidas o los rotor Flettner. Digamos, todo eso es lo que contribuye a disminuir el uso de combustible. Ese es el primer vector importante. El segundo, la captura de emisiones a bordo, o la reducción de emisiones a bordo. Postcombustión, pues por absorción química del CO2 en bases de amina. Precombustión también para el GNL, porque tenemos todavía una gran exposición a buques que navegan en GNL. Una parte de la descarbonización se logrará con el biometano. Otra es, por ejemplo, actuando sobre la molécula de metano en lo que es una descomposición termocatalítica, consigue separar el carbono del hidrógeno. El hidrógeno lo inyectas junto con la cantidad remanente de metano que tengas, y el carbono, pues bueno, es un polvo sólido que puede tener aplicaciones comerciales, con lo cual estaría bien. Ese es el segundo vector. Y el tercero, que es el que nos lleva a la descarbonización más allá de 2030, porque con todo esto previo, yo creo que alcanzamos bien 2030, pero más allá necesitamos los nuevos combustibles. Y ahí nosotros somos agnósticos, tenemos una gran flota, es decir, vamos a necesitar combustibles diversos, pero como empresa japonesa, el más importante, al que le estamos dedicando más atención, es el amoníaco. Y en ese sentido, pues estamos involucrados en varios proyectos piloto, algunos de ellos financiados por las administraciones japonesas, y uno de ellos, que es el más relevante quizá en este observatorio, porque es el que tenemos actuando a día de hoy, es un remolcador que está operando en el puerto de Yokohama, que se nos entregó para uso comercial en agosto de 2024. Desde entonces estamos reportando datos e información a las autoridades japonesas y es muy prometedor, debo decir. Es un motor de 4 tiempos que funciona con amoníaco y combustible piloto, porque necesitas favorecer la combustión del amoníaco. Y el objetivo inicial en papel era 80% amoníaco, 20% piloto. Hemos logrado más de 90% en prácticamente todos los regímenes de carga del motor, lo que significa pues, más del 90% de reducción de emisiones del barco a la atmósfera. Luego lo que pasa de la atmósfera digamos, de tierra al barco, pues eso ya depende de cómo seamos capaces de hacer los combustibles estos de hidrógeno limpio, etc. Señores, 15 segundos cada uno, no da para la segunda pregunta, da para una palabra. Incentivos, normativa, captura de carbono, no lo sé. La podéis desarrollar cada uno en vuestros 10 segundos. Yo creo que regulación más sencilla y simplificación, porque si no, no llegamos a los tiempos de la obtención de los combustibles que necesitamos, de cualquiera de los que hemos hablado. Antonio. Yo diría que tenemos que afrontar los 5 factores principales ahora mismo para las moléculas de hidrógeno, que son la disponibilidad de combustible, disponibilidad de suministro de combustible, de los suministros a flote y en el puerto, los problemas de carga que tienen y la densidad de energía, incluso los problemas de costes. Una vez que esté esto resuelto, si es que se llega a resolver, el hidrógeno podrá impulsarse. Álvaro.
Antonio lo ha dicho todo. Pero vamos, por poner un poquito más, yo creo que hay que trabajar también en la parte de producción, ¿no? Que, por ejemplo, en el amoníaco es un gran reto. ¿Sabas? Yo creo que es un problema de competitividad. Los nuevos combustibles están compitiendo con algo que es muy eficiente y que lleva décadas de maximización en cuanto a eficiencia. Entonces, pues hay que ser paciente o no, pero hay que asumir que va a ser más caro de lo que estamos quemando actualmente. Eso es una realidad. Yo añado una que no se ha dicho. Yo creo que hace falta el incentivo. Es decir, que el dinero del ETS, del FUELU, mientras siga en vigor, porque ya he dicho que nosotros a lo que vamos es a alineación total con la OMI, el de la OMI que ya lo han adelantado. La única forma de animar a asumir el riesgo a los armadores va a ser, y yo ya estoy con mi gorra, el que salga ese ROI. Y para que salga necesitas el incentivo. El último, pues, acotar el riesgo que supone esa apuesta. Muchas gracias a todos, muchas gracias al observatorio y muy buenos días. Bueno, pues muchas gracias a todos, todo lo que se aprende, teniendo a estos panelistas de primer nivel, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a hablar de una aplicación práctica, ¿vale? Y para ello, pues invito a Sara Oliveira, responsable de Navantia Synergies, COEX, Green Energies, en Cartagena, que nos va a hablar del submarino S-80, la propulsión silenciosa basada en hidrógeno. Por favor. Hola, buenos días a todos. Quiero agradecer primero a Enagas, al observatorio y a Igor la posibilidad de estar aquí contándonos hoy un poquito sobre nuestro mundo de los submarinos. Ahora. Y de la aplicación de las tecnologías del hidrógeno en el mundo de propulsión de submarinos. Quiero introduciros un poquito en el mundo de los submarinos. Dependiendo del tipo de propulsión de un submarino, este puede ser considerado nuclear o convencional. Nuclear es cuando la propulsión se basa en un reactor nuclear en el interior del submarino. Y los convencionales normalmente son submarinos que son basados en motores diésel y eléctricos para carga de baterías. El caso de los nucleares, pues tienen su reactor nuclear, normalmente son de tamaños mucho más grandes, mayores velocidades, mayores desplazamientos, también tienen una gran capacidad balística. Por ello, la misión normal de un submarino nuclear es una misión de ataque, una misión de guerra al fin y al cabo. En lo que estos submarinos, los nucleares, son también muy silenciosos. El reactor nuclear no tiene partes móviles y por tanto no produce un ruido cuando su funcionamiento. En el caso de los submarinos convencionales, que es el ejemplo de esta imagen del submarino S-80 construido por Navantia para la Armada Española, son buques que están propulsados con baterías. Esas baterías están cargadas por motores diésel y luego la propulsión se hace a través de motores eléctricos que consumen la energía de esas baterías. En concreto, esta figura es de un submarino de la clase S-80 construido en Cartagena y con base también en Cartagena, en la que tiene una capacidad táctica extra. Es que tiene una capacidad de un sistema AIP, de un sistema de propulsión que no depende del aire. Esto permite al submarino mayor autonomía, mayor tiempo sumergido, y entonces esta capacidad táctica es muy relevante para el tipo de misiones que hace este submarino. Son submarinos más pequeños,
Son submarinos que están equipados con la redundancia, con muchos equipos electrónicos de vigilancia. Sus principales misiones tienen que ver con la vigilancia, con la inteligencia, con el recibir información, captar información de los targets principales. Entonces, una de las principales características de los submarinos convencionales, debido a las misiones que utilizan, es el sigilo. Es muy importante que un submarino sea indetectable, que tenga esa capacidad de ser espía. En el momento en que un submarino tiene que emerger, pues esa capacidad se pierde. Se pierde porque las firmas del submarino, palabras un poco más técnicas, las firmas del submarino están más expuestas. El submarino está expuesto, está vulnerable. Cuando emerge, los mástiles, la estela es visible. Entonces puede ser identificado por el enemigo. Pierde ese factor sorpresa. Entonces podríamos preguntarnos, ¿por qué emerge? Porque es un submarino convencional. Necesita arrancar los motores diésel que necesitan el aire para la exhaustación. Parece lógico que para aumentar esa capacidad táctica del submarino, que tenga incluidos sistemas AIP, sistemas de propulsión independientes del aire. Y eso es un desarrollo que podríamos preguntarnos, ¿es nuevo? Pues no, no es nuevo. Desde 1867, ya Narciso Montoriol en España y durante la Segunda Guerra Mundial han existido submarinos convencionales con sistemas AIP. Esos sistemas AIP eran basados en turbinas de calor, que ese calor lo consiguen a través de la combustión anaeróbica del peróxido. Para los que conocemos un poquito de procesos, de reacciones, la reacción del peróxido es muy difícil de controlar. Entonces introducía unos riesgos de safety que eran totalmente inasumibles. Por ello, todos esos submarinos han tenido que ser abandonados porque no garantizaban ese safety de la plataforma. Pero la tecnología de los sistemas AIP ha evolucionado. Entonces, hoy en día tenemos 4 sistemas o 4 tipos de tecnologías de AIP que están disponibles para los distintos países. Estamos hablando que un sistema AIP debe aumentar la autonomía de un submarino, es decir, el tiempo que puede permanecer sumergido, y debe asegurar también esos niveles bajos de ruido, de bajas firmas. Entonces, el ruido es importante, la firma térmica también es importante, y luego, como ya muchos panelistas han señalado, también es importante la potencia que es capaz de dar ese sistema. En esa evolución de tipos de AIP tenemos, por ejemplo, los motores diésel de ciclo cerrado. No dejan de ser motores diésel, es una tecnología principalmente alemana, no dejan de ser motores diésel, entonces no solventan el problema del ruido. Y por ello no existe hoy en día ningún submarino que utilice ese tipo de tecnología de AIP. Luego tenemos una tecnología francesa, MESMA, que es de turbinas de vapor. Esa tecnología sí está implementada en submarinos franceses hoy en día, pero tiene el principal problema es que tienen unas eficiencias muy bajas. Luego tenemos el motor Stirling, un motor de calor. Ese motor sí ya resuelve el problema del ruido. Es una tecnología sueca de Saab y sí está implementado en submarinos hoy en día, pero tiene un principal problema, que no ha sido capaz todavía de escalar la potencia. Entonces, la potencia instalada es muy baja. Finalmente caemos en las tecnologías tipo pila de combustible. Las pilas de combustible son tecnologías adoptadas especialmente por España y por Alemania. Y aunque los sistemas de ambos países son bastante diferentes, el sistema completo, la pila de combustible, como ha explicado al inicio Teresa, pues se basa en que en el ánodo hay un flujo de oxígeno y
En el cátodo hay un flujo de oxígeno y en el ánodo un flujo de hidrógeno. Se produce una reacción electroquímica en la que se produce electricidad y agua. Es el único subproducto de una pila de combustible. En este caso se resuelven varios problemas. Al tener una pila de combustible dejamos de tener las partes móviles de un motor, por lo tanto aseguramos la baja firma acústica. Hay poco ruido, dejan de haber vibraciones, dejan de haber cavitaciones y por lo tanto la parte de ruido está solventada. También tienen una eficiencia elevada las pilas de combustible y luego tienen una densidad de energía también elevada. Esto es muy relevante para un submarino. Pero las pilas de combustible conllevan a un reto importante. Necesitan hidrógeno. ¿Cómo tenemos hidrógeno a bordo? ¿Cuáles son las implicaciones de tener hidrógeno a bordo? No podemos olvidarnos que un submarino es un sistema cerrado, pero donde tienen que habitar la tripulación. Entonces, en todas las cuestiones relacionadas con el safety, para lo que es el manejo de componentes químicos tan inflamables como el hidrógeno y el oxígeno, eso es un desafío. Luego son plataformas navales de pequeño tamaño, con lo que cualquier volumen ocupado está muy cotizado y es muy difícil de acoplarlo en la plataforma. Luego tenemos también el tema logístico que fue abordado aquí con los paneles. Necesitamos hacer el almacenamiento de un hidrógeno que tiene una muy baja densidad energética. Necesitamos el bunkering, necesitamos la disponibilidad en puerto de ese hidrógeno y el coste. Todo esto son aspectos logísticos que todavía no están solventados. Y ya para no hablar de la parte de tecnologías. Si bien las tecnologías del hidrógeno están muy desarrolladas en lo que es las aplicaciones industriales, cuando la llevamos a una aplicación tan concreta como un submarino, hay muchos aspectos que todavía deben ser resueltos, especialmente la miniaturización de los sistemas. Necesitamos conseguir la máxima potencia en el mejor volumen ocupado posible. Navantia lo ha conseguido. Después de casi 20 años de desarrollo, hemos conseguido un sistema AIP basado en pila de combustible totalmente probado en el interior de un submarino. ¿Qué hicimos durante esos 20 años? Hemos empezado por hacer trade-offs con bastante detalle en cómo almacenamos o cómo llevamos ese combustible. Sabemos que existen muchas posibilidades de tener el almacenamiento del hidrógeno. Al final, por muchas cuestiones principalmente relacionadas con la baja densidad energética, hemos optado por no almacenar hidrógeno en forma de gas o hidruros o incluso el criogénico y almacenarlo en forma de un combustible líquido. El submarino S-80 lleva almacenamientos de bioetanol. En ese momento se descarga un poco el problema de safety, el problema de ocupación de volumen, pero introducimos una nueva reacción. Tenemos que transformar ese etanol en hidrógeno para el consumo de pila de combustible. Que también hicimos ese desarrollo de un procesador de bioetanol que a través de una reacción de reformado es capaz de producir el hidrógeno. No hay almacenamiento a bordo, hay una producción a demanda para la pila de combustible. Esa pila de combustible es un diseño también específico para la aplicación submarino porque el oxígeno utilizado en el cátodo de la pila de combustible PEM, en este caso, no proviene del aire, porque no existe aire disponible en un submarino sumergido. Entonces tenemos un tanque de oxígeno criogénico para dar servicio a ese sistema AIP. Esa pila de combustible, normalmente las pilas de combustible PEM funcionan con hidrógeno puro. Esta pila de combustible tiene que funcionar con una corriente de hidrógeno proveniente de un reformado que contiene otros subproductos. El desarrollo se hace de tal forma que sí es capaz de utilizar esa corriente de gas de reformado sin tener ningún tipo de membranas de purificación intermedias.
Y luego, otra cosa, este sistema tiene que ser capaz de mantener el sigilo del submarino. Y en una reacción de reformado tenemos gases de combustión. También se ha tenido que desarrollar un sistema que es capaz de expulsar esos gases de combustión sin producir estelas, sin producir ruido en el submarino. ¿Cómo funciona? Os cuento un poco con un pequeño vídeo. Esto estamos viendo una sección de un submarino. ¿Le das al play? Aquí vamos viendo la sección para el AIP. En rojo se ve los dos tanques estructurales para el almacenamiento del bioetanol. En verde se ve el tanque de almacenamiento de oxígeno criogénico. El etanol es bombeado hasta el procesador de bioetanol, junto con una corriente de oxígeno, y se produce una corriente de gas de reformado. Ese gas de reformado es rico en hidrógeno, pero contiene otros subproductos que normalmente son muy dañinos para las membranas de las pilas de combustible. En este caso, nuestra pila de combustible, desarrollada ad hoc para esta aplicación, sí que es capaz de usar esa corriente directamente con esos componentes de la corriente de gas de reformado. Es una pila de combustible PEM, está altamente probada para el servicio, alrededor de 9.000 horas de servicio de vida, y esta pila de combustible produce electricidad que pasa a través de un convertidor DC-DC para alimentar directamente a las baterías del submarino. Como veis también en el esquema, existe un sistema de eliminación de esos gases de combustión derivados del proceso de reformado. Básicamente, lo que hace ese sistema es mezclar esos gases de reformado con el agua de mar y sacar esa mezcla a través del casco del submarino sin producir estela ni ruido, que ese es uno también de los retos importantes en este caso. Luego tiene un sistema de control totalmente dedicado a este sistema, está completamente automatizado. Y, como decía antes, carga directamente las baterías del submarino, que podemos ver también en el esquema. Aquí se ven las dos cámaras del submarino y la conexión directa. Este sistema de control totalmente automatizado tiene comunicaciones, pero comunicaciones básicamente de estado, con el resto del control de la plataforma. Posteriormente, el motor eléctrico pues, ya se consume de las baterías para la propulsión del submarino. En resumen, nos ha costado muchas horas de trabajo, nos ha costado resolver muchos problemas en el camino, muchos talleres de trabajo con un equipo humano top, que nos ha permitido resolver muchos retos, enfrentarnos a muchos retos, pero la realidad es que hoy podemos decir que es posible y que es viable utilizar tecnologías de hidrógeno en el interior de un submarino para su propulsión. Y además, permitidme decirlo, y lo hemos hecho en España. Muy bien, pues muchísimas gracias, lo primero, a todos los panelistas y moderadores, excelentes mesas y excelente última exposición del uso del hidrógeno en un submarino. Se aprende mucho con estas iniciativas. Bueno, simplemente recalcar algunos mensajes de los trasladados ya en el workshop de hoy y también pues alguna reflexión personal. Bueno, en primer lugar, tal como establece el plan de la Unión Europea para la transición ecológica, Fit for 55, el 13,5% de las emisiones en el sector del transporte provienen del sector marítimo, con lo cual la hoja de ruta de descarbonización de este sector es clave para reducir las emisiones a nivel mundial. En segundo lugar, me ha quedado claro por la intervención de Elena Seco
que octubre 2025 es una fecha a monitorizar. El acuerdo que la Unión Europea informó con la Organización Marítima Internacional de reducir, bueno, de eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero en ese horizonte 2050, cuyo acuerdo se va a ratificar en este octubre 2025, es clave, ¿no?, para su implementación a partir del 2027. Y desde luego que esa fijación de precios de emisiones marcará un antes y un después a que las navieras de alguna forma se animen a invertir en nuevas tecnologías como, entre ellas, me ha quedado claro que es un mix energético, pero que el hidrógeno, metanol y amoníaco verde jugarán un papel interesante. Foto actual de la flota. De los 110.000 buques existentes, buque arriba, buque abajo, 2.000 de ellos utilizan combustibles alternativos y más de 50% de los mismos gas natural licuado. Y el resto, pues, baterías, híbridos, GLPs, etc. Según indica, bueno, DNV y otras referencias, en el horizonte 2050, el 50% de los combustibles podrán ser alternativos y entre ellos, pues, hidrógeno, metanol, amoníaco verde. Y del resto, pues pudiera ser, o no, Javier, lo veremos, que el GNL también pudiera, BioGNL tendrá su mix, ¿no? En cuanto al amoníaco, se presenta como un combustible con alta capacidad de reducción de gases de efecto invernadero, si bien es cierto también que el metanol verde está ahí, si bien a nivel de volumen, por su necesidad de tener ese CO2 de origen biogénico, pues veremos su capacidad de satisfacer ese volumen, ¿no? Con lo cual, pues sí creemos que el amoníaco pudiera ser un vector interesante, ¿no? Y ya por último, y objeto de este workshop, la tecnología, lo cual pues a mí me apasiona. A mí me queda claro que la tecnología va a estar al nivel para ese 2027-2028, que evidentemente la lista de la regulación es fundamental, como todos habéis trasladado, la tecnología va a estar preparada. Cuando hablamos de los grandes buques marinos, y hablamos de los motoristas, porque a ellos les gusta que así se les nombre, o así me lo trasladó Barsila, en motores de 2 tiempos, tanto para buques nuevos como para motores existentes, que no lo hemos hablado, pero en motores de 2 tiempos pudiera ser un mercado interesante, después del análisis técnico-económico que se haga ad hoc para cada tipo de buque. La tecnología está en fase precomercial, pero desde luego para ese horizonte 2027-2028 va a estar. Con lo cual, tanto en 2 tiempos, el objetivo tecnológico va a estar, en 4 tiempos bajando en potencias también, ya existe soluciones precomerciales y comerciales, hidrógeno, metanol, amoníaco verde, y no olvidemos tampoco pues, las pilas de combustible de hidrógeno, veremos hasta dónde llegan, pero sí que sabemos, pues ya hay una serie nombro a PowerCell, pero hay otras que ya están llegando a potencias de 4 o 6 megavatios en el segmento bajo, marítimo, no sé, segmento ligero bajo, que también va a tener su cuota, ¿no? Por lo tanto, nada, nos despedimos diciendo que, bueno, el GNL, evidentemente, ahora me ha quedado claro nos queda claro que tiene su papel actual, pero que evidentemente los combustibles alternativos como el hidrógeno verde, metanol, amoníaco verde, jugarán un papel relevante en la descarbonización del transporte marítimo una vez que se junte la sostenibilidad con la competitividad. Muchas gracias a todos, que paséis buen día.